De mayor quiero tener una moto que arranque así. Esto le da mucho glamour a la moto. En este capítulo quiero intentar explicaros mi experiencia en esta ONG. Antes de nada decir que mi experiencia fue buenísima, pero quiero mostrar un poco que no todas las ONG de África al final son ONGs. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Me marcho mi último día de cole. Bueno, hoy realmente solo voy para despedirme. Y me voy dirección a Accra, a la capital. De nuevo a arreglar papeles de visados y a seguir organizando cositas para poder continuar. Espera, no tan rápido. Primero vamos a hablar un poquito de las ONGs. En mis últimos días en la ONG me visitó mi amigo Thomas. Segundo encuentro en la costa oeste. Nos vimos por primera vez en Mauritania, ahora nos volvemos a encontrar en Ghana y nos volveremos a encontrar en el futuro. Thomas es la versión alemana de nuestro Búfalo en moto en España. Una moto con muchos años, totalmente customizada y que cada día te da una lección diferente en mecánica. Un auténtico overlander del que tengo mucho que aprender. Pero bueno, volveremos a hablar de Thomas muy pronto. Hoy os quiero hablar sobre ONGs en África. Volveré a insistir que mi experiencia con esta escuela, tras los desengaños iniciales, la experiencia al final fue buenísima. Pero he querido hacer este vídeo para cualquier persona que quiera ir a una ONG en África o colaborar con una ONG en África, que sepa un poco cómo funcionan, porque no todas las ONGs son ONGs, ni todo será nunca tal cual te lo pintan. Aquí lo que prima, quizás como en todas partes, es el dinero. Desde que hablé en España con la ONG, me mandaron fotos de mi supuesta habitación y mi supuesto baño, que nada que ver con la realidad. Yo creo que hay cárceles en Sudamérica en mejores condiciones. Y en un principio yo daría clases a los niños a cambio de alojamiento y comida, pero no fue así. Nada más llegar, lo primero que te dicen es el importe de donación voluntaria que tienes que pagar, y claramente que les des clases a los niños, no, eso no les importa. Ellos lo único que quieren es una donación. En mi caso lo tenía fácil, coger la moto y marchar. Otros voluntarios que llegan directamente en avión lo tienen bastante más difícil. Pero a pesar de todos estos engaños, decidí quedarme porque quería vivir esta experiencia. El dinero que te piden es insignificante. Lo que te molesta realmente es el engaño. Y la habitación, al final, pues he estado en hoteles en peores condiciones. Lo que te molesta un poco es que te engañen desde un principio. Por lo que le dije al director del colegio, si quieres que seamos amigos, lo primero que tenemos que hacer es modificar tu página web. Esto no es una ONG, y esto va a quedar claro durante la entrevista, porque al final Ghana tiene colegios públicos y eso es un colegio privado donde los niños tienen que pagar para las clases. La habitación es muy diferente a la que ofreces, indica que el que venga tiene que pagar. El que venga sabe a dónde viene, viene a África. No será una sorpresa para él. Esto no es solo mi impresión, es la opinión que he compartido con otros voluntarios por todo Ghana. Al final estas supuestas ONGs son escuelas privadas que se benefician de las donaciones que llegan desde el extranjero. Y me temo que es algo extrapolable a la mayoría de ONGs que podemos encontrar por África. Insisto, esta es mi impresión y os dejo la entrevista para que saquéis vuestras propias conclusiones. Bueno, pues hoy, continuando con las entrevistas, nos hemos venido a una escuela en Ghana, concretamente en New Edubiasi, está casi por el centro de Ghana. Y vamos a hablar con Master Samuel, que es la persona que lleva gestionando la escuela desde hace ya bastantes años, pero yo creo que es mejor le preguntamos directamente a él y que nos explique un poco
todo sobre la escuela, las necesidades y que nos cuente un poco el funcionamiento de las escuelas aquí en Ghana. We are going to do the interview in English, ¿verdad? Really? Because in Spanish it's going to be a little bit difficult. He's Master Samuel. We say here master for the person that is the manager or the person that manages all the things about the school. And he really has explained me a lot about the schools and everything. But I want to now explain me to for everyone can hear from you like how works everything here and to know all the information that possible. Like for example, you told me that you are managing this school like long time ago. How long? When start the school working the school like now? Okay, Sam. The school was started in 1993, almost 30 years now. 1993, yes. 1993, 30 años. 1993. 30 años. And for sure, when it started was a smaller school and now it's bigger. We started the school with 4 students. 4 students? Yes. 4? And now we are almost 80, 90. 80, 90? 80 and 90. Okay. And now, the thing that you explained me, you are already like 80, 90, like entre 80 y 90 alumnos, but how many classes you have? Like, right now, how many classes and how many levels you have inside? Now, as this school stands, we have 3 levels. We have the nursery level, like for the children, the small, like between 2 years and 5 years, and we have the primary level between 6 years and 12 years. Okay. And we have GSS level, that's between 13 years and 18 years. Okay, and this is the level before go to high school. From there, then you go to high school. Then you prepare them here from the kindergarten, like where the baby more or less, yes. like here. Yes. To when they go to the high school. We prepare them from KG up to they go to high school. Okay. School. Nice. We talk about another thing too, like you explain me how, because I didn't understand that here, like the government pay the school, like you have public schools that are paying by the government, and I didn't understand that why the children are going to come here if they can go to the government school. Sam, it's true. We have private schools and the government school. The government school, government take everything, and the private and the charity school is by the manager. Y hago una pausa aquí, porque aquí es donde viene el kit de la cuestión. Él me habla sobre la calidad de las escuelas, que las escuelas privadas son de más calidad que las públicas, pero claramente esta escuela no es de mucha calidad y he tenido la oportunidad de visitar escuelas públicas donde claramente se puede ver esto. Okay. But the reason why most people prefer to send their child to charity and the private school is that because of quality of education. In government school, when teachers are looking for money, strike, they can stay home for many months, as now. Okay. Ghana is on strike now. We don't know when they are going to resume. So parents usually like to send their child to charity school or private school. Okay. Él me explica, el gobierno paga la escuela, tanto la escuela como el instituto. O sea, hay educación pública y privada. El motivo por el que eligen la privada es porque la pública es un poco inestable actualmente. Por ejemplo, ahora pues llevan, how long have been in strike right now? 2 weeks. 2 weeks. Yes, and don't know when they are going to resume. Okay. Por ejemplo, ellos llevan cerrados ahora la escuela pública, llevan 2 semanas cerradas y no se sabe cuándo volverán. O sea, y todos esos niños pues están en casa mientras se resuelve el problema con los profesores que están pidiendo actualmente como más, they are asking for more money. Esta huelga duró solo 2 semanas, se acabó a los pocos días. Then the other reason is not only for this, like the private school is like more quality than the public school. Private school or charity school, students pass more, they get better grades than the government school. Okay. Now, Sam, let me explain this. The reason why I started this school, my father and my mother died when I was young. So some charity people who helped me, and after completing university, I also determined to establish this charity school to help my community. That's why that's my mission. Okay. So somebody helped me to complete the school. So after my schooling, I also to invest and help others. Okay. That's why I've been in this school for almost 30 years. Okay, understand. Like, él me explica que cuando era pequeño murieron sus padres
y diferentes charity schools le ayudaron a él y ahora él quiere devolverlo con el servicio que él presta en esta escuela, because it's difficult to manage a private charity school, because at the end the children don't pay for the classes, but they pay a little bit. Y aquí viene otra de las mentiras, que al final conseguí que reconociera que no era una ONG, pero me decía que es charity porque él pagaba varias cosas, pero luego, hablando con profesores, pues los niños no solo pagan comida y transporte, pagan cuando van a hacer exámenes, pagan por diferentes servicios, que al final la escuela termina convirtiéndose en una especie de negocio. Okay. Some of the children, algunos de los niños pagan por la comida y el transporte, pero los maestros o los profesores los pagas tú con tu trabajo. Because the thing is, I am in manager of paying teachers, maintain the classrooms, maintain the lorry bus, and do other expenses. Yes. And some parents used to help me paying small for the feeding and the transport. Okay. About 40% of the population pay small for the feeding and the transport, which is 2 cities. Yes, it's the thing I was going to ask you. It's just because it's 2 cities. It's like y esto es cierto, al final los niños solo pagan 2 euros a la semana por transporte y comida, aparte del resto de otros servicios, que esto por supuesto no me va a decir cuánto pagan. Okay, then 2 cities is like that 25 cents of euros. Okay, they pay, ellos pagan por la comida 2 CDs, que equivale a unos 20-25 céntimos aproximadamente. And for the bus, for the transport? For the bus, they pay additional 1 CD, making 3 CDs. Okay, total they pay 3 CDs for feeding and transport. Yes. Okay. Then it's not possible to pay with this like teachers and more important thing, the maintenance of all the school, because at the end here everything is very strong. Rain is very strong. When it's wind, it's very strong. Then the things broke and the things need a maintenance. And what I do is sometimes I go to church and preach. When they give me money, I come and invest in the church. And you go to church all Sundays? Sometimes. Not all Sundays. Sometimes. Because you are what is the name? I'm a pastor. Pastor, right? So after preaching and they give me donation. I come and use that donation to support this. The donation for the church, from the church, and sometimes donation for volunteers that come here that can help you. And let me come here to volunteers also are helping us. So when the volunteers come, they need something. So we need to support the school. Nice, very nice. Yes, support the school for the school continue. But you have extraordinary expenses, like things that you have to fix. For example, that you show me the toilet, the van, the kitchen, the furniture, like a lot of things that you need. This classroom is supposed to be 10 classroom and office. And now now 6. Now 6. It's supposed to be 10. Supposed to be 10. And also the toilet, we don't have toilet. You don't have toilet. You show me. And we don't have water here. I think better we see in person. We go walking and we see all these things. Okay. 1 second. We take the camera. Okay. This is the bank. That's a bus, yes. This is the bank that you use for bring the children to the school. Yes. Okay. We are going to see the bank. The bank have some problems. Yes. We need to know. Have an accident recently. Yes. And we need money to maintain it. And you fix, but I'm not fix it yet. Fix a little bit. Yes. Only to can continue, but not completely fix. Yes. Well, we understand. A lot of children here. Sit down. Hello. They are in the middle of the class right now. Hello, how are you? Like you are using like one of the classroom for kitchen that you have to fix some things. We need to fix. Yes. And this one you already fixed because was
was like broke this. Who? You. No, I help you, but you do take the wood. Now we're going to see the toilet, really? Okay, let's go to see how are the toilets. Los niños atraviesan todo este basurero para ir al cuarto de baño. Where is the toilet? Where? Come and see. Y el propio cuarto de baño es un basurero. And this is the toilet. This is the toilet for the children. Very bad. This is the provisional toilet. Yes. You are doing a new one. Then the other toilet is hello. This way. Hello. Then here is the place of the other toilet. The toilet that you have started but not finished. You can access to this one from there. La furgoneta, las últimas clases e incluso este cuarto de baño inacabado han sido posibles gracias a donaciones de los últimos voluntarios. Not those, but I mean like the hall. And it's not. Y por último va a enseñarme dónde quieren poner la bomba de agua. Pero para mí ya he tenido suficiente. Me queda muy claro que esta escuela es un negocio privado, que es una pena que juegan con la pena. O sea, ves estos niños, pues algunos mal vestidos, ropa rota, ropa sucia, desatendidos, y quieres ayudar, pero son miles y miles de escuelas como estas por toda África. Y en mi opinión, no están dando a los niños un servicio que ya no tengan, porque el gobierno les paga escuelas públicas de bastante calidad. Preferiría ayudar a los niños directamente, y es lo que he hecho en este tiempo que he estado por aquí. Vuelvo a insistir por cuarta vez, creo, en este vídeo. Esta es mi percepción, y os dejo toda esta información para que saquéis vuestras propias opiniones. A pesar de todo, dejo un link en la descripción por si alguien quiere colaborar con algún tipo de ayuda o donación con la escuela. Yo, después de la escuela, continúo mi viaje dirección Cape Coast. Aquí en Cape Coast el plan es hacer couchsurfing y voy a quedarme con Easy. Hello, Easy. Yes, Samuel. Sorry, now I hear you. Okay. Otro couchsurfing, otra experiencia increíble. En el siguiente vídeo conoceremos a la cantante Essie Mo. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't.